Cuando terminó la Segunda Guerra Mundial, el general americano Eisenhower llegó a los campos de concentración y no podía creer cómo era posible que el ser humano había sido capaz de tanta crueldad. Así que, sorprendidos por esto, los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y otros países comenzaron los famosos juicios de Nuremberg para averiguar cómo había sucedido esto y quiénes eran los culpables. Todos esperaban que al enjuiciar a los nazis se iban a encontrar con personas despiadadas e incluso hasta con sospechas, porque era impensable que aquellas personas encargadas de las de millones de personas en estos campos podían ser algo más que bestias crueles. Sin embargo, al enjuiciar a los alemanes, se encontraron con que realmente no se trataba de personas locas o descubrieron que el soldado común no era diferente al ciudadano común. No eran amantes a la violencia, sino personas comunes como tal vez tú o yo, con compases morales. No obstante, todos ellos justificaron sus acciones bajo el argumento de que simplemente estaban siguiendo órdenes. Y esto hizo surgir una pregunta importante. ¿Es el ser humano capaz de contradecir su conciencia, de hacer cosas atroces por el simple hecho de seguir órdenes? ¿Dónde quedó la ética personal? ¿Acaso realmente no existe? Para contestar esta pregunta, el psicólogo Stanley Milgram en 1961 llevó a cabo un experimento. El experimento iba más o menos así. Los sujetos llegaban al estudio y un investigador que simbolizaba una figura de autoridad los recibía y les explicaba lo que tenían que hacer. A los sujetos se les asignaba el rol de maestro, mientras que a otra persona que era parte del grupo de los investigadores, sin que los sujetos lo supieran, se le asignaba el rol de alumno. El investigador, quien era la autoridad del experimento, le dio la orden al sujeto de que como maestro debía de darle unas preguntas a su alumno y cada vez que éste contestara una pregunta mal, el sujeto debía de administrarle un shock eléctrico. Conforme el alumno iba respondiendo equivocadamente, la carga eléctrica del shock aumentaba hasta llegar a niveles potencialmente letales. Es importante recordar que el alumno era parte del grupo de los investigadores, por lo que realmente no estaba recibiendo un shock eléctrico real. Pero el maestro no sabía esto, y esto es importante. Los alumnos, fingiendo, gritaban que por favor pararan las cargas eléctricas porque la carga era bastante potente. Incluso hasta decían que tenían problemas cardiovasculares y que la carga eléctrica los podía llegar a matar. Ante la situación, las personas del experimento, o sea, quienes desempeñaban el rol del maestro, volteaban a ver al investigador para descubrir o buscar qué hacer. Y el investigador o la figura de autoridad les decía que el estudio debía de continuar, que ellos debían seguir administrando las cargas. La hipótesis de Milgram es que la mayoría de las personas se iban a oponer a seguir las órdenes del investigador y no iban a administrar más de 150 voltios. Se esperaba que solo una de cada 1000 llegaría hasta el final administrando 450 voltios. Pero lo que realmente pasó fue que el 65% de las personas del experimento llegaron hasta el final, llegaron a administrar los 450 voltios. Todos los participantes llegaron por lo menos a los 300 voltios. Sí hubo muchos que se quejaban y ofrecían objeciones a las autoridades, pero terminaron siguiendo las órdenes, haciendo aquello que ellos sabían que era dañino para la otra persona. Y de todos aquellos que no llegaron a los 450 voltios, no hubo una sola persona que ofreciera su ayuda al estudiante sin pedirle permiso a la figura de autoridad. Con esto podemos llegar a ver lo peligroso que puede llegar a ser nuestra sumisión y obediencia ante la autoridad. Según los resultados de este experimento, la persona común está de cierta forma predispuesta a seguir las órdenes de una autoridad, incluso hasta el punto de llegar a una persona inocente. ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué seguimos y aceptamos órdenes aún y cuando estas van en contra de nuestra propia conciencia? Quizás algo que pudiera influir en la causa sean los valores sociales actuales. Hoy en día se valora más y se nos educa para obedecer y no para tener un criterio propio y actuar bajo nuestros propios principios. Se promueve mucho más el orden y la obediencia que el desafío y el cuestionamiento de la autoridad y del status quo.
Así nos enseñan a valorar más la opinión de nuestros superiores que la nuestra. Somos muy prontos en desconfiar de nuestros propios juicios frente a los de una autoridad. Y hasta llegamos a seguir órdenes que nos parecen equivocadas porque pues al fin y al cabo yo no fui quien tomó esa decisión y por lo tanto no es mi responsabilidad. Y esto es falso porque el ser humano es libre de elegir si seguir las órdenes y mandatos de otras personas, aun y cuando éstas puedan significar actos atroces, o bien guiarse por sus propios principios.